Todos buenos días, ¿cómo están? Vamos a trabajar nuestro curso de razonamiento verbal y nuestro tema de hoy será el cuento. Y es un tema que ya lo hemos tocado otros años y también en el curso de comunicación, pero esta vez nos ha tocado llevarlo en el curso de RB. A ver, definición. Miren, de estas diapositivas ustedes me van a copiar el concepto, clases de cuento, partes del cuento. ¿Ok? Dice, es una narración breve en la que se narra una historia de ficción o hechos imaginarios. Tiene un número reducido de personajes y al final de la historia siempre es feliz. ¿Qué nos quiere decir? Que el cuento siempre es feliz. ¿Ok, chicos? Dice, personajes del cuento. Por lo general son animales, princesas, brujas, los protagonistas del cuento. ¿Ah? Casi siempre es así, casi siempre. Clases de cuento. A ver, popular. Chicos, de aquí me van a copiar solamente el nombre, ¿no? Cuento popular, el siguiente, no me van a copiar absolutamente todo, solamente qué clase de cuento. Es una narración tradicional breve de hechos imaginarios que se presenta en múltiples versiones, que coinciden en la estructura, pero difieren en los detalles, donde los autores son desconocidos. En la mayoría de los casos, aunque puede que se conozca quién lo recopiló. ¿Ya? El popular. Ahora veamos el literario. Es el cuento concebido y transmitido mediante la escritura. El autor, en este caso, suele ser conocido, como por ejemplo el texto fijado por escrito se presenta generalmente en una sola versión, sin el juego de variantes, características del cuento popular de tradicional, fundamentalmente oral. El cuento popular tradicional es oral, ¿no? Pero este cuento dice que sí, el cuento literario es transmitido mediante la escritura. Ahora sí continuamos. Partes del cuento. Ya sabemos que es el inicio o planteamiento, el nudo o medio y el final o desenlace. A ver, empecemos. Dice introducción, inicio o planteamiento. Es la parte inicial de la historia, donde se presentan todos los personajes y sus propósitos, pero principalmente donde se presenta la normalidad de la historia. Lo que se presenta es la introducción, es lo que se quiebra o altera en el nudo. La introducción sienta las bases para que el nudo tenga sentido. Chicos, es el inicio, es como vamos conociendo a los personajes, vamos viendo en el inicio, en el planteamiento, quién es quién, ¿no? Vamos viendo, empezando a ver de qué se va a tratar nuestro cuento. Desarrollo, nudo o medio. Es la parte donde se presenta el conflicto, o sea, la trama o el problema de la historia. Allí toman forma y se suceden los hechos más importantes en el nudo. El nudo surge a partir de un quiebre o alteración de lo planteado, perdón, en la introducción. ¿Ya? Ahora veamos el desenlace final o fin. Es la parte donde se suele dar el clímax y la solución al problema, ¿no? Ahí es donde damos la solución, porque hemos dicho que el cuento siempre tiene un final feliz, por lo tanto siempre tiene una solución, ¿ya? Incluso en los textos con final abierto hay un desenlace. Vamos a ver las características del cuento. Cuando se escribe un cuento hay que tener muy en cuenta los siguientes aspectos. Forma, expresión o lenguaje utilizando elementos concretos y estructurados. Palabras, frases, párrafos, contenido.
se refiere a los personajes, a sus acciones y a la historia. Y chicos, con esto hemos terminado nuestro tema del cuento. Como les dije anteriormente, ya lo hemos visto, otros, a ver un ratito, ya lo hemos visto otros años y en el curso de comunicación también. Por lo tanto, es bastante corto. A ver, les voy a leer un cuento, ¿ya? Vamos a leer dos cuentos. Dice, el monstruo Kraton había sido encerrado en una montaña, en un gran laberinto de túneles creado por los magos. Ocurrió que llegó a aquellas tierras un hombre llamado Jaffa, que, al enterarse de la existencia de Kratón, pensó en negociar su libertad a cambio que colaborara con los fines perversos que tenía durante 10 años. Así Jaffa fue hacia la montaña con todos sus sirvientes. Uno de sus esclavos ideó la forma de mostrarle la salida del laberinto. Tras explicarle el sistema, le advirtió que no salga en plena luz del día del laberinto. Solo debía hacerlo durante la noche. En medio de una gran oscuridad, Jaffa se introdujo en el laberinto. Comenzó a llamar al monstruo, explicándole sus intenciones. El monstruo estuvo de acuerdo. Sin embargo, al verse en libertad, salió corriendo del laberinto. Desde el interior de la montaña, Jaffa escuchó terribles gemidos de dolor de Kratón. Kratón el monstruo, ¿verdad? Sentía miedo, pero también curiosidad de ver qué sucedía con su bestia. Por ello decidió salir. Su rostro, bajo la luz del sol y la de los otros 1000 espejos dispuestos por el esclavo para iluminar aquel punto. Atravesaron sus ojos. Ambos villanos quedaron en completa oscuridad junto a las demás criaturas de la noche. Pedro Pablo Sacristán Sáenz, adaptación. Eso, chicos, es un cuento. Son personajes imaginarios, ¿verdad? Porque no existe un monstruo Kratón, ¿verdad? No existe un monstruo Kratón. Ahora vamos a leer otro cuento. Dice Hansel y Gretel. Este cuento deben conocerlo. En un bosque vivía un leñador muy pobre con su mujer y sus 2 hijos. El niño se llamaba Hansel y la pequeña Gretel. El padre era tan pobre que apenas tenía para dar de comer a la familia. Una noche, dando vueltas en su cama, suspiró y le dijo a su mujer, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Cómo podemos alimentar a nuestros pobres hijos si no tenemos siquiera para nosotros mismos? Y la mujer, que era la madrastra de los niños, dijo, mañana mismo llevamos a los niños a lo más profundo del bosque. Les encenderemos allí una fogata y dándoles un pedacito de pan a cada uno, nos marcharemos a nuestros trabajos y los dejaremos solos. Al padre le daba mucha pena abandonarlos, pero la madrastra lo convenció. Sin embargo, los niños estaban despiertos y oyeron todo. A la mañana siguiente, la madrastra los despertó y les dio un pedazo de pan a cada uno. Y cuando iban por el bosque, Hansel
Partía las migajitas y de vez en cuando se volvía y echaba una al suelo. Su padre le dijo, hijo, ¿por qué te vuelves a cada paso? Es que estoy mirando a mi palomita que me dice adiós desde el tejado. Pero Hansel ya lo sabía, y si miraba atrás era para marcar el camino con las migajas de pan. La mujer llevó a los niños a lo más hondo del bosque, donde no habían estado nunca, y los dejó, quedándose aquí hasta que vengamos a buscarlos. Quédense aquí hasta que vengamos a buscarlos, les dijo el papá a los niños, ¿no? Hansel y Gretel hicieron lo que sus padres habían ordenado, pues creyeron que cambiarían de opinión y volverían por ellos. Pero cuando se acercaba la noche y los niños vieron que sus padres no aparecían, trataron de encontrar el camino de regreso. Desgraciadamente los pájaros se habían comido las migas que marcaban el camino. Toda la noche anduvieron por el bosque con mucho temor, observando el brillo de los ojos de las fieras, y a cada paso se perdían más de aquella espesura. Al amanecer, casi muertos de miedo y de hambre, los niños vieron un pájaro blanco que volaba frente a ellos y que para animarlos a seguir adelante les aleteaba en señal amistosa. Siguiendo el vuelo de aquel pájaro, encontraron una casita construida toda de panes, dulces, bombones y otras confituras muy sabrosos. Hermanos Grimm, es una adaptación del cuento. Bueno, chicos, entonces tenemos conocimiento claro de lo que es un cuento. Ya saben, en el cuaderno va el concepto, las clases, las características y las partes. Bueno, eso es todo. Ahora sí, hasta una próxima clase. Bye. Les voy a poner en la plataforma el número de páginas, ¿ok?